Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video sobre corteza cerebral y las áreas de Brodmann. Este video es presentado por Ángela María Cantor, Luz Adriana Molina y quien les habla, Jonathan Alzate. Vamos a comenzar hablando sobre la corteza cerebral. Esta tiene un espesor de 4 milímetros y está constituida por 5 tipos de neuronas que conforman 6 capas, numeradas desde lo superficial hasta lo profundo. En la primer capa que evidenciamos en esta imagen se encuentra la capa molecular. Está constituida por células horizontales de Cajal que generan una conexión horizontal entre células y áreas vecinas. La segunda capa es la capa granular externa, compuesta por células granulares que sirven como receptoras de información de neuronas provenientes de otras partes del encéfalo. La tercera capa, capa de células pequeñas piramidales, dada su estructura, los axones de estas células son rutas de salida de información de la corteza. La cuarta capa, la capa granular interna, compuesta por células granulares, es semejante a la capa 2, solo que sirve de receptora de información de núcleos más profundos, especialmente del tálamo. En la capa número 5, capa de grandes células piramidales o gigantes, son la principal ruta de salida del cerebro y constituyen el sistema piramidal en la corteza frontal, especialmente en la circunvolución frontal ascendente. Y la última capa, la capa de células fusiformes, que da origen de conexiones interhemisféricas y son el punto de partida del cuerpo calloso. Corbinian Brodmann fue un neuroanatomista alemán quien en 1909 identificó 52 áreas o divisiones citoarquitectónicas en la corteza cerebral, donde cada área cuenta con un número, una localización y una función específica. Las áreas de Brodmann también se agrupan de acuerdo a sus funciones, es decir, si son motoras, sensitivas, de la memoria, entre otras. A continuación vamos a tratar estas áreas. Iniciamos con el área 1, 2 y 3 o área somatosensorial primera. Esta se encuentra en el lóbulo parietal, justo después de la cisura de Rolando, y se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares, musculares del lado opuesto del hemisferio. Continuamos hablando del área número 4 o motora principal, ubicada en el lóbulo frontal en la parte de la circunvolución frontal ascendente. Y su función se encuentra relacionada con la iniciación del movimiento voluntario. Continuamos hablando del área 5 y 7 o área asociativa sensorial, ubicada en el lóbulo parietal, específicamente en la circunvolución parietal superior. Su función se encuentra relacionada con la programación de actividades motrices, en particular aquellas que son necesarias para la proyección de una extremidad con relación al campo visual. Área premotora o área número 6, ubicada en el lóbulo frontal en la circunvolución frontal ascendente, encargada de organizar los movimientos que se originarán o aquellos donde intervienen estímulos visuales, táctiles o auditivos. Y en esta primer parte finalizamos con el área prefrontal del 9, 10, 11 y 12, ubicadas en el lóbulo frontal, específicamente en su cara anterior. Tiene que ver con las funciones ejecutivas, puesto que está involucrada en la planificación de comportamientos cognitivamente complejos, en la expresión de la personalidad, en procesos de toma de decisiones y en el comportamiento social. Hola, mi nombre es Adriana Molina y les voy a seguir presentando las áreas de Brodmann. Sigue el área visual que toma el área 17 de Brodmann que corresponde al giro calcarino en la corteza. Tiene una organización histológica parecida a la retina y membrana sensorial del ojo. Su función es fusionar la información que viene de ambos ojos, analizando la información respecto de la orientación visual. Área psicovisual. Toma las áreas 18 y 19
de Brodmann y hay otras que se asocian como el giro angular de la corteza del lóbulo temporal número 20 y 21, que analizan aspectos complejos de la información. Al igual que la corteza visual primaria se organiza a nivel retinotópico, su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas. Área del esquema corporal. Toma las áreas 39 y 40 de Brodmann. Integra la información permitiendo la percepción de la forma, textura, tamaño y como tal identificando el objeto. Tiene abundantes y desarrolladas conexiones recíprocas en el pulvinar del tálamo. Área auditiva. Toma las áreas 41 y 42 de Brodmann. Se localiza en los giros transversales de la corteza temporal. En esta área termina la radiación auditiva proveniente del núcleo geniculado medial del tálamo. Su función es detectar los cambios de frecuencia y la localización de la fuente sonora. Esta información luego se dirige al área auditiva secundaria. Área psicoauditiva. Toma el área 22 de Brodmann, relacionada con la comprensión del lenguaje. Es fundamental para interpretar los sonidos asociados a la comprensión del lenguaje hablado. Sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Área del gusto. Toma el área número 43 de Brodmann. La encontramos en la porción posterior de la ínsula o isla de Reil. Su función está en incluir la sensación del equilibrio. Área de Broca. Toma las áreas 44 y 45 de Brodmann, ubicada en la porción opercular y triangular de la circunvolución frontal inferior. Su función es la de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Solo se encuentra en el hemisferio derecho. Área de Wernicke. Toma las áreas 22, 39 y 40 de Brodmann, región de la corteza asociativa auditiva en el lóbulo temporal izquierdo de los humanos, importante para la comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. Área límbica. Toma las áreas 23, 24, 29, 30, 35 y 28 de Brodmann. Presenta estrategias de comportamiento relacionadas con los instintos y las emociones y comprende una serie de estructuras del córtex que rodea el cuerpo calloso. Todo esto corresponde a la corteza antigua llamada mesocórtex. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos acerca de las patologías de la corteza cerebral. Como ya todos sabemos, la corteza cerebral tiene diferentes partes, pero iniciaremos hablando acerca de las patologías que están en el lóbulo frontal. Tal y como lo hemos explicado anteriormente, el lóbulo frontal se ve implicado en una diversidad de procesos motores, cognitivos, emocionales y conductuales. Por ello, la patología desarrollada a raíz de lesiones sufridas en esta área puede ser muy variada. Entre las más conocidas tenemos los trastornos motores, que básicamente son lesiones en la corteza motora primaria y corteza premotora. Estas van a generar dificultades en la velocidad, ejecución y coordinación de movimientos, llegando a desarrollar diferentes tipos de apraxia. La apraxia es un trastorno por el cual la persona pierde la capacidad o adquiere una dificultad inmensa para realizar movimientos coordinados. Tenemos diferentes apraxias. La apraxia ideomotora. La dificultad o incapacidad en la realización de movimientos aprendidos, especialmente en aquellos que requieren el uso de instrumentos. La dificultad se halla tanto en el uso del objeto, como en la imitación o representación del movimiento. Tenemos una apraxia de las extremidades. Esta apraxia básicamente es una dificultad o incapacidad en la ejecución de movimientos de precisión, por ejemplo a la hora de utilizar los dedos de manera coordinada, tanto en el uso como en la representación o imitación. Tenemos una apraxia bucofacial, que es casi la que más conocemos todos, y esta consiste en una discapacidad o incapacidad para llevar a cabo movimientos con la cara. Estos movimientos son movimientos básicos con la lengua, con la boca o con las mejillas. Tenemos también unas apraxias que pueden darse origen motor debido a un daño frontal. Puede ser, por ejemplo, lesiones producidas en el campo ocular que generan deficiencias en el control de la mirada voluntaria, así como la lentificación en los movimientos de rastreo o la búsqueda facial. Adicional a ello, también tenemos algunos otros trastornos o lesiones que se pueden producir en el lenguaje.
Esos trastornos normalmente son la afasia transcortical motora, que consiste básicamente en la falta de dominar objetos, comprender lenguajes y repetir palabras que se escuchan. Y tenemos una afasia de bronca, que es básicamente la pérdida de la habilidad comunicativa, tanto en expresar el lenguaje como en la incomprensión de este. Adicional a eso, vamos a hablar acerca del síndrome disjecutivo. Este síndrome es bastante complicado de diagnosticar, pues comparte algunos síntomas con otras enfermedades. Dentro de los síntomas más comunes de esta lesión está la desmotivación, la depresión, la falta de atención o la falta de estimulación a algunas partes ambientales o a la misma sociedad. También pueden padecer síntomas tales como la falta de identificación de colores, la incapacidad para suponer o para adquirir algo y obviamente las dificultades en el aprendizaje. Adicional a eso, vamos a ver ahora las patologías asociadas al lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene algunos trastornos conocidos, tales como por ejemplo la agnosia táctil. Esta patología es una alteración de forma específica que se da a través del reconocimiento del tacto y se caracteriza por la ausencia de estímulos que no se reconocen y que afectan directamente los sentidos, en especial, por ejemplo, los receptivos, como por ejemplo el tacto, la visión y el olfato. Tenemos otra patología que es conocida como el síndrome de Gerstmann, que esta patología básicamente de lo que habla es acerca de una desorientación derecha e izquierda y una calculia y una grafía, con frecuencia la dislexia, la disfasia. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente los niños tienen dificultades en el aprendizaje, tanto para hablar, para expresarse, para escribir y calcular. Presentan dificultades en el aprendizaje matemático, en el lenguaje y demás. Tenemos otra patología que también es conocida como síndrome de heminegligencia. Esta patología es una lesión del lóbulo y se presenta con un déficit intencional al espacio opuesto o localización de la lesión sin que exista un déficit motor que se justifique. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo los niños escuchan algún sonido, pero no identifican ni de dónde vienen, ni de qué es, ni qué lo atrae, ni por dónde ingresa. Tenemos otro que es muy conocido también, que es el miembro fantasma. Este normalmente se presenta en personas que han sufrido amputaciones o que han padecido accidentes y durante su accidente pierden alguna parte del cuerpo. Y lo que hacen es una afectación de nervios periféricos que están situados normalmente en el muñón, es decir, en la amputación, y producen sensación de dolor, punzante o demás. Tenemos también patologías asociadas al lóbulo temporal. Estas patologías normalmente tienen una afectación en la parte visual, en la parte auditiva, en la parte olfativa, en la asociación con el tiempo, en lo que tiene que ver con toda la parte de problemas de lenguaje y de memoria. ¿Eso qué significa? Que en el trastorno auditivo, por ejemplo, tenemos dificultades para discriminar sonidos aislados o sonidos simultáneos, dificultad para reconocer sonidos de habla, discriminación de ritmo, sonido, timbre y memoria de la música. Tenemos también una parte de patologías asociadas a la agnosia auditiva. Esta patología es una lesión de áreas con deterioro que normalmente se da en personas mayores. Y esta básicamente habla del deterioro de esa capacidad de reconocer el significado de estímulos acústicos no verbales. Esto no quiere decir que tampoco sea posible. El trastorno del lenguaje. Este normalmente es un trastorno que se da en niños y es una insuficiencia que dificulta encontrar palabras adecuadas o construir oraciones claras al momento de hablar. También pueden dificultar entender lo que las personas quieren decirles. Tenemos el trastorno de memoria. En el trastorno de memoria se evidencia con amnesia anterogada. ¿Eso qué quiere decir? Que impiden el aprendizaje de nuevas cosas. Se producen lesiones en el hipocampo y se daña un tejido. Normalmente siempre son lesiones en la parte izquierda de este lóbulo y afectan la memoria verbal, y las lesiones derechas afectan la memoria de figuras geométricas.
Tenemos otras patologías en el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital es una de las regiones que la verdad son muy difíciles de experimentar algunas patologías, puesto que al estar localizada en la parte posterior del cerebro se encuentra bastante protegido de estas patologías. Hablamos acerca, por ejemplo, de traumatismos que se pueden generar en esta área, donde se presentan modificaciones sutiles. Sin embargo, hay algunas distorsiones que pueden ser bastante comunes, como por ejemplo las que conocemos comúnmente como la epilepsia. La epilepsia básicamente se presenta con manifestaciones visuales simples de tipo negativo, como escatomas, manchas en el campo de la visión, o hemanoplastias, que es una ceguera de una zona del campo de visión. Asimismo, en algunos casos también se pueden generar manifestaciones simples de tipo positivo, como fosfenos, que son destellos de luz, flash o chispas. Tenemos también algunas